confirma, Miguel, si se ve en la pantalla el reproductor. Sí. Welcome to the Soft Planet Global Dialogues. You're participating in one of 125 events held across the world, including in almost all 50 U.S. states, part of a global project called Soft Planet by 2030. My name is Ethan Goodson. I'm the host and director of the graduate program. Rodrigo, no se escucha el audio, por favor. ¿Alguien más no lo está escuchando? Porque puede ser su conexión. Ahora sí, estaba apagado el audio. Señor Rodrigo, si usted se mutea, no se escucha. Tiene que tener el micrófono abierto para poder escuchar el video. Major car companies rushing to electrify the global fleet. Worldwide, movements for Black Lives Matter and Me Too are leading in bringing much delayed and urgently needed justice to the U.S. Time is short. We have until 2030, 10 years to solve climate. We did a lot done. We have the solutions. Only focus on more climate solutions and justice. And then do the work we have to do in our own cities and regions. For students, Bien, si les parece, mientras resolvemos este dilema técnico, vamos a continuar y una vez esté resuelto, vamos a volver a reproducir el video. Para entrar en materia, permítanme en esta ocasión presentarles a mi colega Ernesto Vizcarra Riveros, quien es el jefe de investigación de UTEPSA y quien fungirá como moderador de este conversatorio. Ernesto es economista de la Universidad Católica Boliviana con diferentes cursos de especialización en manejo de recursos naturales de la Universidad de Salzburg en Austria, la Universidad Sassari en Italia, la Universidad de Yale en Estados Unidos, la Universidad Oldenburg en Alemania, entre otros. De la misma manera, ha completado su doctorado en Ciencia y Gestión del Cambio Climático. Además, cuenta con una vasta experiencia profesional como economista ambiental en temáticas relacionadas con agricultura, bosques, cambio climático y desarrollo sostenible, desempeñándose en diferentes instituciones y países. En los últimos 5 años está desempeñando el cargo de jefe de investigación de nuestra universidad, donde coordina, planifica y gestiona los proyectos de investigación de nuestras distintas facultades. Durante este periodo ha obtenido también diferentes premios relacionados con la investigación. Así que toda esa experiencia y vasto conocimiento de Ernesto puesto a disposición de la coordinación de este panel. Entonces, a partir de este momento dejo la posta en sus manos. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Miguel. Muy buenos días a nuestro rector, a nuestro vicerrector, autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes y al público en general.
también a los miembros de la comunidad del Bard College en Nueva York y sobre todo a los 3 panelistas invitados que hoy día van a compartir sus experiencias con toda la comunidad universitaria. En esta oportunidad, como bien decía Miguel, tengo el honor de ser el moderador de este webinar y en este sentido comentarles que primero tendremos un pantallazo general de lo que es el potencial de energías alternativas en Bolivia, con un especial énfasis en la energía fotovoltaica y eólica, el cual va a ser presentado como introducción por mi persona, y seguidamente vamos a tener las presentaciones, 3 presentaciones de los expertos invitados, para finalmente tener una síntesis y conclusiones del ingeniero Onel Linares, jefe de carrera de Ingeniería Eléctrica. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar mostrándoles un breve pantallazo de lo que son las energías alternativas en Bolivia, para lo cual voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Por favor, me confirma. Sí, se puede. Sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a presentar lo que es el potencial de energías alternativas en Bolivia. ¿A qué nos referimos con las energías alternativas? Son todas aquellas energías que no necesitan de combustibles fósiles para ser generados. Es decir, son energías más limpias y que son diferentes a las convencionales que les menciono, ¿no? Para eso les quiero mostrar paso a paso lo que sucede en Bolivia, brevemente. Primero les voy a mostrar un mapeo del potencial de estas energías alternativas. Como segundo punto tendremos una introducción sobre la energía solar. Veremos lo que es la radiación solar promedio en Bolivia, la energía solar en el mundo, los principales generadores. Haremos un análisis comparativo de uno de estos generadores, de los principales generadores en el mundo, con la situación en Bolivia, y finalmente veremos unas oportunidades adicionales para investigación y desarrollo que vemos desde la academia. Como primer punto vamos a ver el mapeo del potencial de energías alternativas en Bolivia. Como les decía, son todas aquellas energías que no necesitan combustibles fósiles para ser generados, y vemos el mapa del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, donde está diferenciado por colores. En Bolivia tenemos potencialidad en energía solar, por ejemplo, en la parte amarilla del mapa, al lado izquierdo, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí. Tenemos el potencial eólico, que está principalmente en Santa Cruz, en el área anaranjada. Tenemos el potencial hídrico, que se encuentra en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Tenemos el potencial de biomasa, que está principalmente en las zonas bajas, que sería Pando, Beni, Santa Cruz y parte de Tarija. Y finalmente tenemos el potencial en la energía geotérmica, que se encuentra en los lugares donde tenemos las cordilleras y los cerros más altos, como ser La Paz, Oruro y Potosí principalmente. De la misma manera, existen lugares con potenciales combinados. Por ejemplo, vemos el área celeste, que es un potencial combinado entre energía hídrica y biomasa, y vemos el punto rojo, que es el que tiene más potencialidad en todo tipo de energías, eólica, hídrica, solar y biomasa. Entonces, como podemos ver, ya hay un mapeo en Bolivia, ya hay un estudio del potencial de cada una de estas energías. Y ahora yo quiero concentrarme en lo que es la energía solar o fotovoltaica. Como todos sabemos, 2/3 del territorio boliviano están situados en las franjas latitudinales de mayor radiación solar en el continente americano. Es decir, nos encontramos cerca de la línea del Ecuador, donde todos los países que se encuentran cercanos a esta línea del Ecuador tienen un número de horas constante en el año de insolación solar, ¿no es cierto? Mientras que en países que están más al norte o más al sur, cuando es invierno, el número de horas de sol es menor, y cuando es verano, el número de horas de sol es mayor. De la misma manera, esto significa, estando cerca del Ecuador, que los niveles más altos de intensidad en todo el mundo se encuentran en esta zona. La incidencia solar en nuestro territorio alcanza promedios de 5.4 kilowatts hora metro cuadrado al día de intensidad, y como les decía, 7 horas al día de insolación efectiva durante todo el año en promedio. De la misma manera, viendo lo que es la radiación solar promedio en Bolivia, a pesar de que todo el país se encuentra cerca de la línea del Ecuador, otro factor que hay que considerar es la altura, ¿no? Entonces tenemos a la izquierda lo que es el occidente, las tierras altas, y a la derecha lo que son las tierras bajas, el oriente, ¿no es cierto? Entonces, a alturas
de 2.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas de 5 a 15 grados centígrados, que es el altiplano, tenemos un promedio de 2.700 kilowatts hora metro cuadrado año, mientras que en el oriente, en las tierras bajas, 300 a 1.000 metros sobre el nivel del mar y 25 a 35 grados centígrados, el promedio es un poco más bajo, pero sigue siendo alto comparativamente al mundo. Son 1.800 kilowatts hora por metro cuadrado año. Entonces vemos que realmente en Bolivia existe un alto potencial en la generación de energía fotovoltaica. Para eso quiero mostrarles ahora quiénes son los principales generadores de este tipo de energía en el mundo. Podemos ver, según datos oficiales, el principal generador es China, con 204.7 gigawatts. Luego está Estados Unidos, con 75.9 gigawatts. Japón, con 63 gigawatts. Alemania, con 49.2 gigawatts. Y así sigue el ranking de generadores. Lo que es curioso es que el porcentaje de consumo de esta energía solar frente a todo el consumo de energía que tiene cada país no supera el 8%, va del 3 al 8% en todos los países. Y para ver más nuestra realidad, lo que es América Latina, que no se encuentra en los primeros 15 puestos de generación, pero sí tenemos a Brasil, que es el mayor generador en Sudamérica, con 4.59 gigawatts, México 4.42, Chile 2.64, por mencionar a otros, Honduras con 0.51 gigawatts, Perú con 0.009, y para que vean, los datos de Bolivia son muy bajos, ¿no? En Bolivia apenas se genera 0.005 gigawatts. Entonces, para hacer un análisis más detallado, vamos a compararlo con uno de estos países que están en el top 5 de generadores de energía fotovoltaica. Entonces, tenemos por un lado a Bolivia, como todos ustedes saben, en la línea del Ecuador, tropical, y Alemania, que está más al norte, ¿no? En latitudes más al norte. En Bolivia, la radiación promedio difiere mucho. ¿Por qué? Porque lo que les decía, ¿no? La topografía, la altura. Entonces, la radiación solar promedio de Bolivia es de 1.800 en las tierras bajas a 2.700 kilowatts hora metro cuadrado año en las zonas altas, en el altiplano. Mientras que en Alemania, donde se tiene un territorio más uniforme, digamos, se tiene un promedio de 1.000 a 1.200 kilowatts hora metro cuadrado año. Entonces, si ven su promedio máximo, que es 1.200, sigue siendo más bajo que nuestro promedio mínimo, que es 1.800, ¿cierto? De la misma manera, el tamaño, tenemos nosotros más de 1 millón de kilómetros cuadrados, mientras que Alemania es un tercio de esta superficie, apenas 357.000 kilómetros cuadrados. Teniendo estas ventajas, sin embargo, vemos que estamos generando muy poco. Como les mencioné, nuestra capacidad instalada es apenas de 0.005 gigawatts frente a 49.2 gigawatts de Alemania, es decir, 10.000 veces más generación que en Bolivia. No estamos sabiendo aprovechar este potencial. Por último, para concluir con mi presentación y darle paso a nuestros expertos invitados, nosotros vemos también algunas oportunidades adicionales para investigación y desarrollo. Por ejemplo, la instalación a la red interconectada, que todavía no se ha dado en Bolivia, y eficiencia en los paneles solares para las diferentes condiciones locales, tanto en el altiplano como en los llanos. Y también la tecnología de almacenamiento de energía utilizando los recursos del Salar de Uyuni, que tiene las reservas de litio más grandes del mundo. Como todos sabemos, hasta las empresas multinacionales de autos eléctricos como Tesla han rescatado, han resaltado este potencial que tiene Bolivia y que no estamos sabiéndolo aprovechar. Bien, por mi parte ya esa sería la introducción. Ahora vamos a ceder la palabra a los expertos invitados, comenzando con la presentación del doctor Jordi Surkin, que es el director de la WWF de Bolivia. Voy a leer un poco desde el impresionante currículum de Jordi. Jordi se unió a WWF Bolivia hace casi 5 años, donde actualmente es el director de conservación, liderando el trabajo técnico de la organización. Tiene más de 20 años de experiencia en una diversidad de temas como la planificación de áreas protegidas, la política de conservación, la planificación del uso del suelo, la conservación ecorregional, la vulnerabilidad humana y la adaptación al cambio climático. Tiene especial experiencia en gobernanza de recursos naturales,
planificación participativa, enfoques basados en derechos y cuestiones sociales y culturales. Su experiencia regional se ha centrado en Bolivia y la región de los Andes amazónicos. Además, ha trabajado en África, Asia Meridional, el Pacífico, el Caribe y Oriente Medio. Doctor Surkin, bienvenido nuevamente. Tiene usted la palabra. Gracias Ernesto y gracias a UTEPSA y Bard College por organizar este muy interesante evento. Un gusto para nosotros estar aquí. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, yo lo que les quiero presentar, muy conectado a lo que acaba de presentar Ernesto, es datos sobre un trabajo que nosotros hemos hecho con una otra organización aquí en Bolivia que se llama Energética, donde hemos querido demostrar que la transición energética en Bolivia para que el país se alinee con los objetivos de mantener 1.5 grados de calentamiento es posible y se puede lograr, y quiero mostrarles algunos de los datos por qué creemos que se puede lograr. Primero, quiero ubicarnos en cuál es el reto. En este gráfico pueden ver a nivel global el nivel de emisiones en 2010 y 2017. Y si queremos lograr 1.5, se tiene que reducir en 45% las emisiones del sector energético al 2030 y lograr ser carbón neutrales en 2050. Entonces, evidentemente, y viendo la exposición de Ernesto hace un rato, hay mucho trabajo en hacer a nivel mundial, pero hay mucho trabajo hacer en Bolivia, donde actualmente solamente 1.005 gigawatts se está generando con energías renovables, ¿no? Siguiente. Estas son algunas cifras al 2019. De nuevo, de la capacidad instalada que tenemos, vemos que solar es solo 1%, 3/4 de la energía es termoeléctrica, pequeños porcentajes de biomasa eólico, y después el otro gran porcentaje es de hidroeléctricas con 22%, ¿no? Un tema muy importante es que actualmente Bolivia tiene capacidad instalada de 3.15 megawatts, y que es el doble de la demanda actual, ¿no? Entonces tenemos una sobreoferta de energía, y eso nos da también un reto de electrificar el país para ver cómo usamos este exceso, porque nuestros vecinos no han demostrado mucho interés en comprar esta energía excedente que tenemos, ¿no? Y las exportaciones han sido bastante bajas. Y solo un último punto es que esta situación nos subraya de que proyectos bastante complicados y que generan preocupación social en el país, como el Bala, el Chepete y otros, probablemente no son necesarios porque ya tenemos un exceso de energía. Entonces, ¿para qué instalar más capacidad si no tenemos un mercado ni estamos consumiendo lo que ya tenemos instalado, ¿no? Como para descarbonizar el sector energético, algunas de las cosas que necesitamos hacer es, evidentemente, desplazar los combustibles fósiles por fuentes renovables. Esta fuente energética más versátil para el uso de hidrocarburos es electricidad. O sea, como decía, hay un reto en el país de electrificar el país y la economía, en particular con fuentes renovables, y es imprescindible acciones planificadas para reemplazo energéticos y cambios tecnológicos
para que Bolivia descarbonice su sector energético al 2050, ¿no? Es decir, esto va a ser un proceso en el cual Bolivia necesita transformar su raíz energética y la forma en que consume energética hacia un consumo basado en energías más limpias y más renovables. ¿Cuál es un poco el desafío desde nuestro punto de vista? Es cambiar, o sea, estos son en las gráficas los consumos actuales, ¿no? Por sector y por fuente. De nuevo vemos que los combustibles fósiles son la gran mayoría de la fuente de generación de energía, y más del 50% de eso se consume en el sector transporte, con otros porcentajes importantes en la industria y el sector de la residencia, sector doméstico, ¿no? ¿Qué necesitamos para lograr la transición y cambiar estas gráficas? Pues el 93% del consumo interno de energía actualmente en Bolivia es de origen fósil. Y la exportación de hidrocarburos ha sido hasta ahora el pilar de la economía y de los ingresos del gobierno, y en un momento vamos a ver que eso está empezando a convertirse en un problema. Como hemos visto, Bolivia tiene una enorme potencial para ser productor de energía solar por el nivel de radiación solar, que es uno de los más altos en el mundo. Bolivia está entre los países que tiene precios más bajos de energía en la región. O sea, eso está incentivando, si queremos, el mal uso de energía, no una adecuada eficiencia en el uso por los precios bajos. Como mencioné antes, los proyectos hidroeléctricos y la exploración de nuevas áreas de hidrocarburos, porque impactan a comunidades, porque impactan a la biodiversidad, han tendido a ser proyectos con mucho conflicto social, ¿no?, en el país. Y también existe una contradicción entre la necesidad de cambio en la matriz energética y la actual gestión del sector, ¿no? No hay una gestión que muestra una inclinación hacia el cambio de la matriz. Disculpen el perro. Bueno, nosotros lo que hemos hecho con energética es modelar cuál es el escenario business as usual, el contexto actual en el país, y qué es lo que tiene que cambiar hacia adelante para que Bolivia logre un escenario de descarbonización, ¿no? Entonces, en el gráfico de la izquierda vemos las tendencias actuales, ¿no? Donde el gas natural es muy importante junto con otros hidrocarburos, ¿no? Y muy poco uso de biomasa y energías renovables. Y para descarbonizar, faltarían 4 medidas en particular. Uno es mayor eficiencia energética, otro es un impuesto al carbono, el otro es hacer más reales los precios de combustibles fósiles, porque actualmente se subsidia el uso del gas natural. Y el cuarto es impulsar el uso de electricidad para usar este excedente que tenemos y también usar electricidad producida con energías renovables. Entonces, como vemos, para cambiar de este escenario de la izquierda al escenario de la derecha, lo que se necesita es que el nivel de electrificación aumente del 11% al 66%. Un segundito. Ya. Entonces, un poquito más y entrar en estos escenarios, ¿no? Aquí el cuadro nos muestra
qué exactamente necesitamos lograr en términos de cambios, ¿no? De la situación en 2017 a la, esto es lo que se espera bajo el escenario de business as usual, ¿no? Que vamos a seguir viendo un muy alto nivel de uso de petróleo y derivados, un aumento en el uso de gas natural, muy poco aumento en la producción de electricidad no renovable y un descenso en realidad de electricidad renovable y un descenso de biomasa, ¿no? Y el sector transporte seguirá siendo el mayor consumidor con un 61%. Vamos a ver, más o menos se va a mantener el consumo del sector industrial y residencial, y estos tres sectores representarían el 96% del consumo. De nuevo, esto es lo que ocurriría bajo el escenario de business as usual, o sea, si seguimos con la situación actual, ¿no? No está, perdón, ya. Y este es lo que tendría que pasar bajo un escenario óptimo al año 2040, ¿no? Tendríamos que lograr 8 gigawatts de hidroelectricidad de embalse, 16 gigawatts de solar, 2 de esos gigawatts a través de la generación distribuida, 4 gigawatts de gas natural, y entonces tendríamos 86% renovables y 14% de gas natural, que es lo que es el escenario óptimo para que Bolivia llegue a un escenario de descarbonización del sector energético al 2050. Y esto es lo que estaríamos logrando en términos de emisiones de carbono. A la izquierda tenemos qué es lo que va a ocurrir si seguimos en la tendencia actual, y a la derecha lo que ocurriría si tomamos las medidas sugeridas, es decir, usar más energías renovables, mayor eficiencia energética, desplazamiento de los combustibles fósiles y un 80% de reducción al 2040, ¿no? Entonces, como vemos, bajo este modelo más o menos del 2025, esperamos ya que las emisiones de carbono empiecen a descender rápidamente para lograr una descarbonización al 2040. ¿Qué es lo que pasaría en esta transición? Pues el sector eléctrico crecería 14 veces respecto a su potencia del 2018. Se pasaría de suministrar el 11% del consumo energético nacional a cubrir el 66% del total demandado en 2040. La potencia actual sería suficiente hasta el 2025. Lo instalado como parque de generación serviría para regular las fuentes de energía renovables intermitentes, es decir, en ningún país se puede tener 100% de energías renovables porque son fuentes energéticas inestables, ¿no? O sea, en la noche no tenemos generación de luz solar y el viento no se da todos los días, todas las horas, ¿no? Entonces necesitamos otras fuentes que nos den una estabilidad a la matriz energética para que podamos tener energía suficiente 24/7, ¿no? Lo que estamos diciendo es que para eso las hidroeléctricas y las otras instalaciones que ya existen ya son suficientes para mantener la estabilidad de un sistema que crezca en los renovables, ¿no? No necesitamos más hidroeléctricas, no necesitamos más plantas de otros tipos. No se construirían más centrales térmicas por la razón que acabo de describir, y toda la generación a incrementar sería renovable, hidroeléctrica y fundamentalmente solar, ¿no? Para esto sería muy importante desde nuestro punto de vista
revisar la cartera de proyectos hidroeléctricos para ejecutarlos que tengan menores impactos ambientales y que no estén en la Amazonía, que es un bioma, un ecosistema tan importante para conservar para nuestro país y nuestro mundo. Es decir, revisar la cartera para que se implementen los proyectos de menor riesgo y de menor impacto ambiental, lo cual además es de beneficio para el propio sector, porque un proyecto de riesgo va a ser un proyecto mucho más costoso y que va a tener costos probablemente muy por encima de los que se estiman inicialmente. La inversión acumulada cambiaría de esta forma. Como vemos, un aumento de hidroelectricidad en embalse, cero aumento en termoeléctricas, termoeléctricas con gas natural con ciclo simple, un cierto aumento, un fuerte aumento en fotovoltaico distribuido, un fuertísimo aumento en particular entre 2035 y 2040 en plantas de solar, y mantener la producción eólica y al final vemos la inversión acumulada, que serían 50.000 millones de dólares acumulados al 2040, que es lo que se necesita. Y de nuevo, muy rápidamente, tiene que ver con las hidroeléctricas. Como yo señalaba, las hidroeléctricas sí son necesarias, pero consideramos que es muy importante evitar aquellas hidroeléctricas más problemáticas desde un punto de vista social y ambiental, y que ENDE revise su cartera para seleccionar aquellos proyectos de menor impacto. Y finalmente, creo que esta es la última, ¿qué es lo que necesitamos hacer para avanzar hacia este cambio en nuestra matriz? Pues cambiar la generación de energía, cómo la generamos hacia una generación mucho más basada en renovables como solar, cambiar la tecnología y el uso de la tecnología, también ser más eficientes en nuestro uso de energía, planificación energética a mediana a largo plazo, o sea, un cambio de este envergadura requiere una buena planificación, ¿no? Y la matriz para funcionar con estos diferentes fuentes requiere una buena planificación. Cambio en actitud de la sociedad, debemos ser conscientes, cada uno de nosotros, de que es posible tener energía solar. Energía solar ya no es costosa, incluso es menos costoso que cualquier otra fuente de energía hoy en día. Y para ayudar en esta concientización, pues demostrar que es factible y demostrar que se puede aplicar este modelo de cambio. Una más. Y por lo tanto, podemos empezar con la transición ahora, ¿no? Que puede ayudar a que aquellas más de 200.000 familias en Bolivia que no tienen acceso a la red eléctrica pueden tener energía a través de soluciones solares, por ejemplo, a través de la generación distribuida, que esperamos que el país, que el decreto supremo que salió hace poco, se saca la reglamentación pronto para que la generación distribuida se haga realidad, haciendo mucho más económico que uno instale en su casa paneles solares para energía, impulsar la electromovilidad, ¿no? Para reducir la necesidad de combustibles fósiles. La buena noticia es que ya tenemos autos eléctricos bolivianos, Quantum, por ejemplo. Mejorar nuestra eficiencia energética, ahorrar, tenemos que ser mucho más conscientes de apagar la luz, apagar la computadora, desconectar las cosas enchufadas para que no están consumiendo cuando no es necesario,
incrementar el uso productivo de la energía y modernizar, o sea, mejorar la tecnología de nuestra red de distribución energética, ¿no? Con grids que son smart, con colectores que son digitales, etc. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Surkin, por su excelente presentación. El estudio presentado es un muy buen aporte para demostrarnos estos retos que tiene Bolivia, pero que a la vez son oportunidades que tenemos que aprovechar, ¿no? Y sobre todo también mostrar que podemos decarbonizar nuestra economía y aportar a la reducción de emisiones para combatir el cambio climático, ¿no? Ha sido muy buena su presentación, doctor Surkin. Vamos a pedir, por favor, que las preguntas se las dejen para el final. Vamos a continuar con las otras presentaciones. Agradecer a los 232 participantes que tenemos en sala. Y ahora, viendo estas oportunidades que mencionamos, vamos a cederle la palabra a nuestro siguiente invitado especialista, el ingeniero Rodrigo Vargas Ramos, de Enersol, licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Cuenta con diversos diplomados en áreas como energías para la sustentabilidad, energías renovables y alternativas, geotermia, litio y biomasa, energías renovables y alternativas, solar, eólica e hídrica, instrumentación y control avanzado de diseños industriales. Tiene experiencia laboral en distintas empresas en materia de diseño, implementación de automatizaciones para fábricas, monitoreo y manejo de información de sistemas y en el diseño y puesta en marcha de proyectos de energía eléctrica para aplicaciones críticas y equipos de respaldo. Actualmente es ingeniero de proyectos de la empresa Enersol Sociedad Anónima y tiene la responsabilidad de realizar el diseño de proyectos de sistemas de energía fotovoltaica y sistemas de energía de respaldo. Muy bienvenido nuevamente, ingeniero Vargas. Tiene usted la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Realmente le agradezco por la presentación. Soy Rodrigo Vargas. Actualmente me encuentro ya casi terminando una maestría también en gestión estratégica de la energía. Por ende, yo les voy a hablar un poco más de palabras más sencillas, porque pienso que lo sencillo promete éxito. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, como ya comentó Ernesto, soy Rodrigo Vargas y trabajo en la empresa Enersol, una empresa que realmente me ha conmovido y también he tomado la decisión de continuar trabajando ahí. Ya les voy a comentar al final por qué. Como les dije, yo creo que debemos partir de ese ámbito. Entonces, ¿cuál es la definición de energía? Es la capacidad de los cuerpos para provocar un cambio y realizar un trabajo. Entonces, alguien me va a preguntar qué es trabajo. El trabajo simplemente se define como el producto de la fuerza por una distancia. Ahí se genera lo que es potencia. Potencia simplemente es el trabajo realizado por una unidad de tiempo. Términos sencillos para que podamos entender de lo que significa la energía en realidad. Ahora bien, ¿por qué la energía es tan importante para el desarrollo y culturización de los seres humanos? Actualmente en Bolivia se ha demostrado que está habiendo niveles de migración peligrosamente altos. Esto desemboca en muchos factores microeconómicos, macroeconómicos. Quiere decir que más allá de cambiar una matriz energética, está habiendo estos factores de descentralización donde ya no generamos. Es por eso que la importancia de la energía ha llegado a niveles de culturización a estos pueblos, que donde no puede llegar una energía abastecida por nuestra red local interconectada o por el sistema interconectado nacional. Este nivel de culturización ha llegado a que podamos tener una mejor educación, tanto para jóvenes, niños y estudiantes. De eso se evoca justamente la empresa Enersol, a darles esa
Disculpe, creo que se escucha muy entrecortado. Perdón, no sé si solo soy yo. Sí, 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 se se le escucha escucha entrecortado. ¿Ahora qué les parece? Mejor. Ahora mejor. está bien. Ok, perfecto. Entonces, como les iba explicando, realmente la importancia... Perdón que lo interrumpa, les recomiendo apagar su cámara. Eso va a ayudar muchísimo a la fluidez. Perfecto. ¿Ahora está mejor? Continúo. Entonces, la importancia del uso de la energía, si bien, como ya el compañero anterior lo mencionó, hacer una eficiencia energética parte mucho de la culturización también de las personas. No es que el día de hoy yo planteo alguna política de eficiencia energética y el día de mañana se va a realizar, sino la energía trata de culturización, de realmente tener el concepto de lo que es eficiencia energética y cómo puedo realizar yo medidas de eficiencia energética, porque es lo que se busca. Un poco más adelante les voy a hablar de las leyes que han permitido que se pueda Sí, modificar. ¿Sigue entrecortado? sí, entrecortado. ¿Por qué no todos los participantes, los que no están participando de esto aquí hablando, como los jefes de carrera, por qué no apagan mejor las cámaras? Posiblemente eso sea, creo. Sí, por favor, concuerdo para que pueda continuar el ingeniero Rodrigo Ramos. Puedan los que no son los panelistas ni las autoridades universitarias momentáneamente puedan apagar sus cámaras y sus micrófonos para ver mejoremos la conexión de todos. Con los vídeos. Por favor. You went crazy, huh? ¿Verdad? Ahora sí. ¿Ha mejorado? Sí, ingeniero, puede continuar, por favor. Entonces, ya hablamos a otros niveles de ayuda a las personas que realmente no lo pueden hacer, como son los microecosistemas. La importancia de realizar la energía fotovoltaica en Bolivia data más a implementarlo en un corto plazo, no así en un largo plazo. El internet está lento. ¿Es el internet? Sí, se sigue Creo que es entrecortado. internet, porque Permítame. aunque apaguemos nuestras cámaras, igual sigue el mismo problema. A ver, voy a ver de cambiar un momento. Si me permiten. Ahora, Continúe, ingeniero, veremos si se puede escuchar mejor ahora. ok, ya desconecté los audífonos y ya cambié de peor. Muy bien, entonces la importancia... ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se la escucha. Perfecto. Entonces, la importancia de generar o de hacer esta degeneración distribuida data más de hacerlo en un corto plazo más allá de un largo plazo. Bien se pueden implementar las energías alternativas, como es una hidroeléctrica, una termoeléctrica. Estos datan de mucho estudio por detrás. Y eso me van a poder confirmar más adelante los compañeros que van a hacer otras disertaciones. Pero ahora lo que yo voy a hacer es, tenemos una fuente de energía, como ya mencionó el compañero, y es la solar, obviamente, pero tenemos otras fuentes de energía, como tenemos tipos de fuentes de energía. Tenemos la energía que no es renovable y la energía que sí es renovable. La energía no renovable llega a ser lo que conocemos, lo que comúnmente está en la naturaleza, lo que es el carbón, petróleo, y lo que actualmente seguimos también nosotros utilizando.
Pues ahora llega la energía renovable. Entonces ya se habla de energía hidráulica, por biomasa, de tipo geotérmica. Y si bien Bolivia tiene todo este tipo de energía en la naturaleza y la podemos utilizar, no tenemos todavía algún incentivo como para poder realmente implementar estos proyectos. Por ejemplo, yo aplaudo mucho lo que es energía hidráulica, pero no se ve el impacto ambiental que sigue por detrás de ella, lo que es asimismo una planta geotérmica. Desde que yo estoy en la universidad, hasta el momento, siguen con los estudios de geotermia, diciendo que Potosí, en el Salar, se tiene varios geysers que realmente demuestran un gran potencial de energía geotérmica. Y ni hablar lo que es energía eólica y solar. Entonces, ya podemos distinguir en una energía primaria, una energía que se encuentra en la naturaleza de manera ilimitada o de manera ilimitada. Y tenemos, por segundo, lo que es una energía secundaria, que son básicamente la derivación de la energía primaria y que la podemos utilizar. Esto quiere decir que es el gas, la electricidad en sí misma. Las ventajas de la energía solar. Lo importante es que podemos hacer es que realmente hacer una generación distribuida a nivel pico, a nivel micro. Es por eso que se puede utilizar en lugares donde no hay acceso a la energía eléctrica o donde nuestro sistema interconectado nacional no llegue. A través del tiempo, la vida útil de los sistemas fotovoltaicos ha crecido. Ya se tiende mejores eficiencias, mejores calidades en los productos, más durabilidad en los mismos. Y la más importante de todas, es una fuente inagotable. Es una fuente que se renueva constantemente y no tiene ningún costo a lo largo de su vida útil. Por ende, un sistema solar, si lo implemento el día de hoy, a los 5 años de haberlo implementado el sistema, recién el 95% de la potencia de salida va a ser afectado. A los 10 años, el 90% y a los 25, el 80%. Esta es una gran ventaja, porque la eficiencia, como pueden ver, va bajando, pero no baja de manera abrupta o de manera brusca. Y es duradera en el tiempo. Otra ventaja importante, son libres de mantenimiento. No tengo que estar de custodio, no tengo que estar verificando la calidad de los componentes o el reemplazo de las mismas para que haya un paro de planta y no me genere energía. Entonces tenemos un mantenimiento mínimo que básicamente consta de hacer una limpieza de los paneles para que estos no pierdan resistividad de energía. Ahora bien, algo importante que también durante el compañero ya escuché que mencionaron, ¿por qué invertir en energía solar? En realidad, yo lo he estado estudiando un poco más antes, pero apenas hasta el 2014, que yo tengo algunos datos más certeros, es que en la energía convencional o energía comercial está subiendo de costo. Por ley, la 1633, la que nos dice la Ley General de Electricidad, nos dice que puede subir en la factura de luz 8%. Eso está por ley. Y las empresas generadoras, distribuidoras, lo van a cobrar y lo están cobrando ahora mismo. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora? Que la energía solar se ha mantenido. ¿Debido a qué? A que más allá del costo del equipo, se ha ido mejorando el equipo en sí mismo. Esto quiere decir que factores como la eficiencia, calidad, factor de potencia, más allá de ser algo perjudicial, se han ido mejorando en sí mismo, elevando la eficiencia de todo el sistema, no solamente de un equipo de lo que consta, sino de todos, haciendo que los costos de la energía se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Esta proyección que yo la hice es que si bien la eficiencia va bajando, pero la energía generada se mantiene en el panel, que es la otra parte, que el costo de la energía en el tiempo, como ya les mencioné, por ley, los distribuidores a nivel departamental pueden subir el 8%, más allá del estudio tarifario que se vaya a realizar. Pueden subir el 8% y a lo largo de todo este tiempo han ido subiendo de manera
disimulada, si quiere llamarlo así, alrededor del 7%. Eso ha sido hasta desde el año 2014 que yo he podido realizar estos datos. Disculpe, Rodrigo, una consulta. ¿Sí? Está mostrando gráficas y otras diapositivas porque me parece que mucho se les ha congelado en la plantilla de la energía. ¿Es que me pueden confirmar? Hay varios comentando que solo ven la plantilla de la energía. En mi caso es lo mismo. Seguimos con la primera plantilla que se presentó, no se ha movido. Tendría que quizá dejar de compartir un momento y volverlo a compartir, por ahí se congeló la herramienta. Ahora. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Uy, no han visto entonces, los costos de la energía. Bueno, se lo explico un poquito. Como les decía, yo a partir del 2014 es que he podido realizar los costos de elevación de la categoría. Pues bueno, en realidad se categoriza lo que se cobra por la energía, pero en general lo que hace el reglamento de distribución es subirle casi el 8% a todo. Los distribuidores lo hacen de manera disimulada, hacerlo antes, un poco antes del 8%. Como pueden ver en los gráficos y la línea naranja, se sube del 7.7, después está 7.3, pero no llega al 8%. Siempre están en ese margen y eso lo tienen por reglamento. Este margen pequeño, ellos lo utilizan o lo hacen de manera disimulada en el sentido de, por parámetros micro y macroeconómicos, ¿no? O sea, vale decir, inflación, protesta, más coyuntural, ¿no? O sea, más un poco de parámetros sociopolíticos. Entonces, tenemos que la energía solar y los componentes de este sistema, si bien los costos se han mantenido, la eficiencia del sistema en sí mismo es que ha ido incrementando a lo largo de este tiempo. La eficiencia y tecnología del mismo, donde ya se hablan de eficiencias mayores al 95 o 98%, con factores de potencia de salida unitarios. Entonces, el costo de la energía se ha ido manteniendo y la calidad ha ido mejorando. Ahora, para ya dejar este tema, ya les paso a algunas partes del sistema fotovoltaico. Las partes del sistema, como pueden ver, aquí tenemos el ámbito de generación. La generación la hacemos a través de los transductores, que son los paneles en sí mismos, ¿no? Pasamos al ámbito de control y regulación, que nos va a hacer el control de la energía que está ingresando a través de los paneles, hacia un consumo DC. Por lo general, los consumos DC lo hacen las telecomunicaciones y pequeños radiobases que están a las afueras de la ciudad. También tenemos lo que es el almacenamiento en baterías, acumuladores de energía. Ahora ya la tecnología está avanzando a baterías de litio, que son mucho más livianas, que pueden tener capacidades mucho mayores de acumulación de energía. Pasamos a un ámbito de conversión, donde son los tradicionales inversores o otro tipo de conversores aún mayores. Y ya tenemos otro consumo. Podemos hacer consumos en AC o en DC, en corriente continua o en corriente alterna. Por lo general, siempre se maneja en corriente alterna. He mostrado este gráfico de manera muy simple, tal vez, donde podemos ver y conjuncionar las bastantes tipos de sustancias y energías que se van mezclando a lo largo de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que si bien mi transductor o mi panel solar está transformando la energía fotoeléctrica a energía eléctrica, ya el controlador es un controlador electrónico, por ende es una carga DC, donde la energía sale más regulada, limpia, etc. Ya tenemos el conversor de batería. La batería es simplemente una unión de sustancias de ánodos y cátodos, donde va a mostrar simplemente la acumulación de energía a través de toda esta conjunción de materias, ¿no? También tenemos otro controlador electrónico, que es el inversor y conversor, que simplemente me va a hacer que pueda utilizar energía en una carga AC o una carga DC. Es una conjunción de energías. Estamos hablando de un sistema fotoeléctrico, electroquímico, electrónico, que al final nosotros ya lo usamos como un sistema eléctrico, ¿no?
Ahora bien, la versatilidad de los paneles realmente se ha llevado a otros niveles. Como ya los mencionó, y realmente hasta donde yo sabía, es que países como Alemania, Francia, Italia, son los que han llevado ya a este nivel de poderlos instalar en casas, viviendas, o ya tener estas clases de utilidades, donde ya tener un espacio disponible es para poner paneles solares. Como podemos ver en el gráfico, ya las casas, viviendas, están con esta tendencia de utilizar paneles para ya socavar lo que es la energía solar y ya no utilizar la energía comercial. Así también lo hacen las industrias, grandes industrias, que ya ponen paneles solares. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz se tiene bastante espacio donde ya se puede generar alrededor de 25, 30, 50 kilowatts de energía solar utilizables. Entonces, la tendencia en Bolivia es usar la energía solar. Asimismo, con los espacios libres. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros como Enersol un proyecto bastante interesante que es el UPB, que el UPB no tiene mucho espacio en la universidad, pero en los parqueos sí. Entonces, lo que ven ahí es una foto de los parqueos donde pueden utilizar ese espacio disponible para poner los paneles solares y generar su propia energía. Y gracias a esa réplica se ha hecho en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba. Ellos están apostando a este tipo de energía, porque más allá de generar su propia energía, esto representa un cambio en la matriz energética. Obviamente, este cambio de la matriz energética tal vez no sea muy profundo, pero sí es por lo menos un granito de arena que están poniendo ellos, ¿no? La versatilidad ha llegado a las luminarias, nosotros también instalamos luminarias en todo sentido, y lo más importante, y por lo que realmente me encanta lo que es la parte de energía solar, y todavía más aún en el sol, es que más allá de presentar algún proyecto con algún costo de energía, ellos están más abocados a la ayuda social. Entonces nosotros hacemos proyectos picosistemas. Estos picosistemas son tan accesibles para la persona y son tan fáciles de instalar que prácticamente no se necesita nada. Prácticamente ellos pueden instalar sus picosistemas y lo que pueden ver ahí son picosistemas solares. Y estas son algunas fotografías de los sistemas solares que llevamos nosotros al pueblo para ayudar a esta clase de personas que pueden tener llegar a tener este nivel de utilización. Aquí tengo algunas fotos más de algunos picosistemas actuales que se están instalando ahora mismo a través del Ministerio de Energías Alternativas, a través de distintos programas que tiene el gobierno. A eso también quería comentarles, si bien ahora ya se tiene una ley que ha aprobado lo que es el net metering, o sea que yo puedo generar mi energía y el excedente que no pueda consumir lo pueda vender. Esta es una ley que ha salido bastante en apoyo a lo que es las energías alternativas y que realmente se espera de que un tiempo este proyecto pueda crecer. Este proyecto de generar, de elaborar y de implementar realmente puede crecer y puede ayudar a Bolivia a evolucionar, porque de eso trata, de que más allá de nosotros nos veamos como empresas o como rivales, podamos evolucionar, pero no a nosotros mismos, sino a Bolivia. Eso sería todo. Les ha hablado Rodrigo Vargas, Ingeniería de Proyectos. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Vargas por su presentación, la muestra de iniciativas ya tangibles que se están llevando a cabo en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia para demostrar que la energía solar sí es viable, con pequeños o grandes proyectos cada uno puede aportar, ¿no? Ahora vamos a contar con la siguiente experta, quien es la ingeniera Natalia del Solar Torres, graduada de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Privada Boliviana, con un diplomado en Ingeniería y Gestión de Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad de Industrias y cursando un máster en Ingeniería Eléctrica y Energía. Inició su carrera profesional como técnico de aerogeneradores, posteriormente pasó a trabajar en energía solar fotovoltaica y se encuentra trabajando como jefe de planta para Elecnor en República Dominicana
en plantas solares fotovoltaicas, buscando siempre la mejora continua en las tareas de operación y mantenimiento y en busca de ampliar horizontes. Entre sus principales intereses se encuentran las energías renovables alternativas, el mejoramiento del medio ambiente y la transición energética. Bienvenida nuevamente, ingeniera Natalia del Solar. Tiene usted la palabra. Natalia, ingeniera Natalia, ¿se encuentra ahí? Sí, perdona, buenos días, estaba con el micrófono apagado. Muy buenos días a todos, gracias Ernesto por la presentación. Voy a ver de compartirles pantalla para poner la presentación acá. ¿Me confirma si se puede ver? Perfecto. De acuerdo. Bueno, a ver, comenzando un poco por lo que es la energía eólica en general y bueno, en Bolivia principalmente. La energía eólica es una de las más limpias, que no contamina y que tiene costos relativamente bajos en la construcción, que van poco a poco en descenso. No generan gases ni desechos contaminantes, como mencionaba. Se podría mencionar dos contras, que es que por un lado la generación de energía es variable dependiendo de las condiciones climáticas. Lo mismo nos pasa con las solares fotovoltaicas. Y que la capacidad de generación depende mucho de dónde está ubicada geográficamente. A la derecha les dejo un mapa eólico o atlas eólico de Bolivia, donde se puede ver que se tiene un sector con las condiciones ideales para poner parques eólicos que está dentro de Santa Cruz. Es justamente la zona donde se están construyendo los últimos proyectos que han sido aprobados. En el siguiente cuadro agrando un poco esa sección y se muestra... ¿Perdón? No sé si alguien preguntó algo. Imagino que no. Por favor, Natalia, y pedimos a toda la audiencia mantener sus micrófonos apagados. Vale, continúo, gracias. Lo que les mencionaba, en este cuadro se muestra los puntos donde se tenía pensado poder colocar o emplazar algún parque eólico. En todas estas ubicaciones se colocaron torres meteorológicas para poder hacer mediciones de los valores que son necesarios para decidir si un lugar es apto o no para colocar un parque. Las torres de medición normalmente tienen anemómetros y veletas para saber la velocidad del viento y la dirección predominante que tiene. Se puede ver las precipitaciones del lugar, la presión del aire, que va a estar directamente relacionado con la altura sobre el nivel del mar al que se encuentra el lugar. Se analiza también el impacto ambiental que puede tener la construcción de este parque. Se analiza si es que hay, por ejemplo, algún tipo de ave que esté con una ruta de migración por esa zona, o si se va a tener efectos de sombra o estrés a casas que estén cerca. Y en base a eso se puede decidir qué tipo de máquinas poner, el tiempo en el que van a funcionar, si es que hay, por ejemplo, el efecto de sombra, se puede determinar que las máquinas van a funcionar en un horario determinado o en una dirección determinada. Y dependiendo del terreno y la ubicación donde se encuentre, se decide el tipo de cimentación que van a tener, la forma del montaje y los caminos que sean accesibles para poder llevar todas las piezas de las máquinas. Principalmente acá lo que nos va a interesar es el punto que indica Colpana, ya que este es el parque
en fases 1 y 2 que están actualmente en funcionamiento en el país. Y bueno, acá se encuentra la mayor cantidad de proyectos que actualmente están en construcción y en licitación, dada la alta disponibilidad de viento y las altas velocidades de viento que se tienen en la zona. El comportamiento del viento, para saber qué tipo de máquina colocar, depende mucho de la zona. Si nos encontramos en una zona urbana, las velocidades del viento, independientemente de la zona, mientras más bajo se encuentra, más cercano al suelo, el viento es más lento, y mientras más alto está, más lejano del suelo, el viento aumenta en velocidad. Pero si nos encontramos en una zona urbana que tiene construcciones muy altas como edificios, se va a necesitar una altura mucho mayor para poder tener una velocidad de viento estable y que sea suficientemente rápida para que un generador pueda funcionar. Si nos encontramos en una zona rústica, donde normalmente se emplazan los aerogeneradores, que se tiene poca población, casas pequeñas, ningún edificio grande, la altura necesaria es menor para conseguir una velocidad de viento estable. Y el caso ideal, aunque es el más complicado en temas de construcción, viene a ser ya en la costa, porque se tiene velocidades de viento muy fuertes a baja altura. Los tipos de aerogeneradores se tienen muchos tipos, pero los que principalmente me gustaría hacer hincapié serían los de eje horizontal con 3 palas y que son uno sin caja multiplicadora o el otro con caja multiplicadora. Hago hincapié en estos dos porque son los más comunes, los más utilizados y los que sí se tienen en Bolivia. El parque de Colpana cuenta con 10 máquinas que son del tipo que no tiene caja multiplicadora, que quiere decir que se tienen las 3 palas directamente conectadas a un generador y de ahí la generación de electricidad pasa a ser rectificada y otra vez invertida para salir a la red eléctrica. En cambio, los parques que están montando en Santa Cruz van a tener las máquinas con caja multiplicadora, que la lógica es básicamente la misma. El viento choca las palas van a mover un eje y adentro se tiene una caja de engranajes. Se podría pensar en algo parecido a un automóvil para poder aumentar la velocidad de giro y que salga a una frecuencia determinada la generación de energía. Entre los tipos de aerogenerador, principalmente se suele hablar de aerogeneradores de eje vertical y de eje horizontal. De eje horizontal, como los que les mencionaba que se tienen en Bolivia, pueden ser de una sola pala, de 2 palas, de 3 palas, pueden tener cola, pueden no tener cola, una tipo veleta que les ayuda a posicionarse frente al viento. O también hay aerogeneradores de eje vertical, como los que ven a la izquierda, que son más utilizados en zonas urbanas, sobre los edificios o en los caminos. Hay incluso un aerogenerador que ha empezado a fabricarse no hace mucho, que es solamente un cilindro, no tiene ninguna pala, y eso suelen colocarlo han hecho pruebas offshore en el mar, y algunos estaban colocando en los caminos para que el mismo viento del paso de los vehículos genere ahí la energía necesaria. Según el emplazamiento, suele dividirse entre parques que son offshore o que están en el mar y onshore que están en el terreno. Para escoger el tipo de generador, lo que les comentaba, va a determinar el tipo de generador, el lugar donde se está pensando colocar. Depende mucho la velocidad del viento, depende mucho el terreno, a qué altura se tiene una velocidad de viento estable y por supuesto cuánta generación se quiere tener. Si se requiere generaciones bajas, se podrán utilizar este tipo de aerogeneradores de ejes verticales. Si se quiere tener producciones más altas, que sean necesarias velocidades de viento mucho mayores y que se necesite mayores alturas, mayor tamaño de palas, se escogerán los aerogeneradores de eje horizontal que tengan 3, 2 o una pala, dependiendo.
Para la construcción de los aerogeneradores o su montaje, lo que inicialmente se tiene que realizar es una base o una cimentación, para la cual se tiene que tomar en cuenta primero que el lugar donde se va a montar se pueda acceder con grúas, se pueda acceder con los camiones de una distancia bastante amplia, porque el principal problema para trasladar son las palas del aerogenerador, que suelen tener tamaños bastante considerables. Pueden haber palas de 30 metros, 40, 50, y que no se pueden dividir porque las palas llegan enteras. Entonces los camiones tienen que ser capaces de ir por caminos donde puedan girar con una carga de ese tamaño. Otro factor a considerar es que durante el montaje, como son emplazamientos donde se tienen velocidades de viento muy altas, el trabajo se dificulta porque no pueden hacer izajes con velocidad de viento muy fuerte por seguridad, porque pueden soltarse las cargas. Hay un par de fotografías, tengo un par de fotografías acá que son del montaje de la segunda y primera fase de Colpana. Esta fotografía es de la segunda fase, por ejemplo. Acá se pueden ver las 3 palas a la espera de que sean montadas. Una grúa modular, porque estas grúas se pueden desarmar y tienen unos soportes acá abajo. Están montando parte de la torre del aerogenerador. Estos aerogeneradores llevan el transformador de baja a media tensión en la parte inferior de la torre y toda la parte de control y conversión de energía sobre el transformador. Acá se puede ver cómo van colocando las piezas de la torre, que estas llegaban divididas en 3. Posteriormente se coloca el hub o góndola, dependiendo de cómo de quién le esté llamando realmente. Posteriormente, de eso no tengo fotografía, se le coloca el generador. Y por último, se suben las palas. Dependiendo del tamaño y del peso, se montan diferente. En el caso de esos aerogeneradores, montaban las 3 palas al eje y subían todo junto. Hay otras que tienen palas mucho más grandes o más pesadas, que primero montan el eje y van montando una pala a la vez. Sobre la energía renovable en Bolivia, ya mencionaron en presentaciones anteriores la generación total. Tenemos una potencia de 3 gigavatios. 0.5. Pero si tomamos en cuenta únicamente la energía renovable, lo que podemos ver es que por lo menos en la generación eólica se ha comenzado con el primer parque en el 2014 con solamente 3 megavatios y a partir del 2016 que tenemos 27 hasta la fecha. Una vez que empiezan a ingresar los nuevos proyectos ya podremos aumentar un poco más. Actualmente la energía eólica representa únicamente el 1% de generación total del país. Entre los proyectos eólicos que se tienen en el país, tenemos Colpana 1 y Colpana 2 que se encuentran en Cochabamba, en el municipio de Pocona. Y en construcción tenemos Guarnes 1, San Julián y El Dorado. Tenemos acá un poco los datos de cuántas unidades van a tener y qué potencia instalada va a significar. Guarnes va a tener 14.4 megavatios, San Julián 39.6 y El Dorado 54. Esos parques se encuentran en Santa Cruz. Aquí está Guarnes 1, El Dorado y San Julián. Los parques de Guarnes 2 o segunda fase y la Ventolera que se encontraría en Tarija se encuentran aún en una etapa de preinversión y licitación. La Ventolera tendría 24 megavatios con 8 unidades y Guarnes 2 21 megavatios con 7 unidades. Según la proyección, una vez que ingresen todos estos parques, llegaríamos a ser el 4% de generación del país. ¿Qué
¿Qué ocurre con la normativa actual que tenemos? Se tiene un plan de desarrollo económico y social que va emparejado con la Agenda Patriótica 2025, lo cual ha aportado mucho a que se pueda dar paso a la creación de estos y otros proyectos entre solares e hidroeléctricos. La ley número 1604 de diciembre del 94, esta ley es una de las primeras que nos establece los principios para fijación de precio y tarifas eléctricos para cualquier persona que va a consumir energía eléctrica. El Decreto Supremo 2048, que surge en el 2014, regula la remuneración para la generación eléctrica de energías alternativas. Y dentro de este decreto surge el Fondo de Compensación de Energías Alternativas. Este fondo de compensación, para que se entienda, ha sido necesario crearlo por lo que ya mencionaron en presentaciones anteriores, que al tener el gas subvencionado en el país, la generación con gas natural es mucho más barata que cualquier otro tipo de generación. Entonces, para poder fomentar la creación de estas plantas eléctricas, la conversión de la matriz energética, ha sido necesario compensar un poco este costo para que pueda ser justificado. Esto funciona con que cada empresa distribuidora tiene que facturar un aporte proveniente de un ajuste de las tarifas de ciertas categorías de consumo, en sí de las categorías de mayor consumo del país. Las normas operativas del CNDC o Comité Nacional de Despacho de Carga son las normas que regulan todo el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional. Cualquier empresa que quiere poner su planta eléctrica o que quiere meter una nueva máquina, tiene que cumplir con ciertos requerimientos del Comité Nacional. Y el Decreto Supremo 4477, creado en el 2021, hace un par de semanas de hecho, que regula la generación distribuida, lo cual va a permitir que todas las personas o instituciones que tengan un emplazamiento principalmente de energía fotovoltaica puedan vender el excedente de su generación al sistema. ¿Qué desafíos principales tenemos en relación a la energía renovable? Primero, que la generación actualmente la tenemos duplicada. La demanda es 512, que ya lo mencionaron antes, y la potencia instalada es de 3.15 gigavatios. Esto ha ocurrido porque se empieza a crear muchos proyectos pensando en la exportación de la energía. Y caemos en el problema de que la exportación de energía requiere construcción de líneas de transmisión de muy larga distancia, lo cual implica grandes pérdidas de energía en el trayecto y que los proyectos no están completamente desarrollados. El costo de la generación de energía, el costo de compra-venta, que al tener el gas subvencionado sigue habiendo una brecha bastante amplia entre la generación de energías renovables con las energías termoeléctricas, y la complejidad en el control de la estabilidad del sistema interconectado nacional. El sistema, mientras ingrese en mayor cantidad de energías renovables alternativas, la solar y la eólica principalmente, el sistema se hace un poco más complicado de controlar. Si metemos demasiada solar, cuando hay un día completamente despejado no tenemos ningún problema, pero si es un día nuboso o que aparece una nube muy grande, las variaciones en la potencia son bastante fuertes, y eso ya se nota actualmente con las dos grandes plantas que tenemos instaladas, la de Uyuni y la de Oruro. Con la eólica pasa exactamente lo mismo, que es una generación variable y que no se puede controlar del todo, no se puede aumentar, no se puede reducir al gusto del cliente, se podría decir. Por lo tanto, es necesario tener niveles de reacción más rápidos en los demás entes, productores de energía.
eso sería todo por mi parte con la presentación. Les agradezco mucho la atención y no sé si vamos a pasar ahora a la sección de preguntas o primero van a hacer el cierre. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación. Excelente, nos has abierto el panorama del tema eólico, sobre todo los factores que hay que considerar y también algunos proyectos, iniciativas que ya se han implementado en Bolivia. Y lo que me gusta más de todo es que mostrar cómo va la ciencia de la mano de la política, ¿no? Al principio hemos visto un mapa de las potencialidades de generación y también en la presentación de Natalia hemos visto que los proyectos eólicos se están haciendo donde se ha hallado mediante estudios un alto potencial, ¿no? Entonces siempre la ciencia tiene que ir de la mano de la política, ¿no? Para implementar proyectos que vayan a ser exitosos. A continuación vamos a tener el video que les hemos presentado al principio para ponerlos en contexto. Esta iniciativa es de la Bard College, una universidad en Nueva York, con la iniciativa Solve Climate by 2030, resolver el clima para el 2030. Entonces vamos a tener este video donde nos van a mencionar esta iniciativa y donde más de 100 universidades de todo el mundo se han sumado para dar cátedras sobre temas relacionados al cambio climático, a la reducción de emisiones, como es el caso de nuestra Universidad UTEPSA. Entonces vamos a pedir al administrador que nos ponga el video, después vamos a tener la sesión de preguntas para los expertos y finalmente el cierre y síntesis de la presente edición. Por favor, nos puede poner el video. Welcome to the Solve Climate Global Dialogues. You're participating in one of 125 events held across the planet, including in almost all 50 U.S. states, part of a global project called Solve Climate by 2030. My name is Eben Goodstein, and I'm an economist and director of the Graduate Programs in Sustainability at Bard College in New York, the lead organizer for Solve Climate. This last year has been difficult for everyone. As the world looks forward to recovery from COVID, we are focusing tonight on the most important question facing humanity. What can we do in this year in our regions to help solve climate change while supporting struggling communities that have faced widespread loss of life, economic disaster, and joblessness? Worldwide, from Australia to Kyrgyzstan, from Colombia to Malaysia, and from South Carolina to South Africa, Solve Climate audiences are hearing from local experts and young leaders about concrete steps that can really help nations solve climate change while creating much-needed jobs and incomes for everybody. The year 2020 was one of the 2 hottest years in human history, bringing with it massive forest and grassland fires, record-breaking storms and hurricanes, and relentless rising seas. Solving climate is the challenge which the human species must now face. There's hope for the future. Solutions have continued to advance. This year, China committed to building a carbon-neutral economy, while the U.S. rejoined the Paris Agreement. Solar, wind, and battery prices continue to fall, while major car companies have been rushing to electrify the global fleet. Worldwide, movements for Black Lives Matter and Me Too are leading in bringing much delayed and urgently needed justice to the world. Time is short. We have until 2030, 10 years to solve climate. We can get a lot done in this decade. We have the solutions, but only if we focus the world on climate solutions and justice, and then do the work we have to do in our own cities and regions. For students listening, you are the leaders. Without you, the future we envision will not come. I'm asking tonight for your help. We're going to discover powerful ideas for climate solutions and climate justice and how you can be a part of the solution. But this message must reach beyond those of us who are listening right now. Would you ask all your teachers this week in every subject to make climate a class? The teacher can assign tonight's webinar's homework for the students and then afterwards have a one-class period discussion. And we mean every subject, from art to engineering, psychology to business, dance to chemistry. Teachers don't need to be a climate expert to lead a discussion about climate change. The Solve Climate project
has easy-to-use teacher's guides in nearly every subject and in 3 languages to help teachers make climate relevant to their class. It only takes courage. Don't take no for an answer. Ask them, why not? This is your future. You'll be surprised how many teachers will say yes and thank you. Imagine you, thousands of leaders like you around the world asking their teachers once every school term to make climate a class. That means every term going forward, hundreds of thousands, millions of students worldwide in their classes talking about climate solutions. COVID has shown how fragile our global economy and society are to extreme events. It's also shown that vulnerable people are facing the hardest, most damaging impacts. This is also true with climate change. Science has made it clear that unchecked, global warming will mean an unending onslaught of extreme events, causing untold suffering for humanity and all creatures, species driven to extinction, a planet of environmental refugees. And yet, in many ways, this is the most exciting time to ever be alive as a human. We have the tools and networks and technologies to rewire the world with clean energy, reimagine the global food system, reinvent transportation, and regenerate forests and grasslands, and be well on our way to solving climate by 2030. Tonight, we will learn how to do this in our own cities, our own towns, our own regions. Thank you for the work you will do to promote climate solutions and a just world. Bien, muchísimas gracias por la exposición del video. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Dejamos abierto el micrófono para la audiencia presente si tuviera alguna duda. Bien, parece que no hay dudas, entonces vamos a cederle la palabra al ingeniero Onel Linares, jefe de la carrera de Ingeniería Eléctrica de ITEPSA, para que nos pueda presentar la síntesis y conclusión. Bien, muchas gracias, doctor Vizcarra, por cederme la palabra para hacer un repaso de lo que se ha hablado. Un gran saludo a nuestro rector Rubén Darío Dardú, licenciado Miguel Jiménez de Internacionalización Universitaria, licenciado Rodrigo de Responsabilidad Social Universitaria. También saludo y agradezco por las buenas exposiciones que han presentado el doctor Jordi del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Bolivia, mediante ese estudio que nosotros como Casa de Estudio también tuvimos el honor de participar y aportar en el 2019 en un evento que se hizo en nuestra ciudad, de conjunto con el ingeniero Miguel Fernández de Energética, y es un estudio que está muy acorde a las líneas y políticas actuales, tanto de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, como la Agencia Internacional de Energía, por un método científico. Así que de ahí extraje algunas notas. El ingeniero Rodrigo, director de proyectos de Enersol, una empresa líder en energías renovables en Bolivia, un joven ingeniero, y a la ingeniera Natalia del Solar, igual, exitosa representante de las jóvenes y las mujeres de Bolivia, profesionales, ingenieras, que ha presentado técnicamente la energía eólica. Estas dos energías, precisamente como opciones que tenemos en el modelaje y en la opción que tenemos en el estudio para respaldar y para cambiar la matriz energética en nuestro país. Bien, la misión de nuestra Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA, es formar profesionales con sólida formación en tecnología y en gestión, con sentido crítico y creativo, con una formación integral sociohumanística y comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Esta misión se sintetiza en educar para emprender y servir. Por tanto, revisar la situación del cambio climático y aportar desde la academia es primordial para nuestra universidad. Ya como dijo el director del Bard College, también agradecemos al programa de sostenibilidad de Bard College por invitar a nuestra universidad a formar parte de este evento mundial. Los profesores no necesitan ser especialistas en energía y clima para aportar
buenos diálogos al cambio climático, al igual que el compromiso de todos nuestros estudiantes. Nosotros como universidad vemos esto con todas las materias transversales que tenemos en nuestros programas de estudios, vinculados además a programas de responsabilidad social y de investigación como función sustantiva de la Universidad del Siglo XXI, que no solo es enseñar, sino también investigar y realizar proyectos de responsabilidad social. Así que aprovecho este escenario y retomo algunas cuestiones que se han hablado y quisiera aportar sobre otras. Desde la revolución industrial los procesos se han desarrollado a partir de la quema de combustibles fósiles, eso está claro, y eso ha cambiado la composición de la atmósfera. Se ha emitido un 40% más de dióxido de carbono y además otros gases de efecto invernadero. Recuerden que se necesitan 100 años para eliminar la mitad de ese dióxido de carbono que desde la época de la revolución industrial se ha generado y realmente una quinta parte ni siquiera en 1000 años lo vamos a eliminar, ¿no? Por tanto, el concepto es tratar de disminuir esas emisiones de dióxido de carbono. ¿Y eso qué provoca? La acidificación de océanos, aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos que cada vez vemos, que son más extremos. Y vean que en el informe de la Agencia Internacional de Energía, un informe que cada año se hace, se llama Panorama Global de la Energía. En este año, en el 2019, el mensaje clave gira a la contradicción entre ese incremento de los gases de efecto invernadero y las políticas reales de los gobiernos que no hacen todo lo posible por cumplir los compromisos alcanzados en la Cumbre Mundial del Clima en París en el 2015, ¿no? Que, como saben ustedes, es solamente un crecimiento de un 2 grados Celsius hasta el 2100 y esforzarse por mantenerlo por debajo de 1,5. Y más exigente lograr en el 2030 no crecer ese 1,5 grados en aumento de la temperatura. Y nuestro Estado Plurinacional de Bolivia es parte de ese Acuerdo de París. Se ratifica en una ley de septiembre del 2016, la ley 835. También hay contradicción en este mensaje que da la Agencia Internacional de Energía. Se habla de energía para todos y todavía hay 850 millones de seres humanos que siguen sin electricidad, o unos mercados que están muy abastecidos de petróleo y estos combustibles fósiles y otros en grandes tensiones geopolíticas porque no pueden acceder a ellos. Por tanto, las decisiones que toman los gobiernos hoy son críticas y nosotros como profesionales, como academia, los jóvenes tenemos que ser parte de ese tema. Por tanto, la energía tiene no un dilema, sino un trilema. Es asegurar el suministro, aumentar la competitividad a partir de disminuir costos, y un tercero que es la preocupación ambiental. Y resumiendo algunos datos aportados por WWF Bolivia, vean cómo el 93% en Bolivia es de origen fósil. ¿Cómo vamos a asegurar ese suministro si nuestros nietos, bisnietos de aquí a 80 años se va a agotar los combustibles fósiles? Petróleo y sus derivados, 58%, 26% de gas natural y solamente un 11% de electricidad como consumo energético. En el mundo también estas cifras como promedio están igual, alrededor del 79% de origen fósil y un solamente 10% como consumo de energía es la electricidad. Por tanto, como sabemos que estas fuentes no renovables se van a agotar, porque la velocidad de que se regeneran, recuerden que requirió millones de años para que todos estos sedimentos se convirtieran en combustible, en petróleo, y la velocidad de consumo es mucho mayor, ¿no? Otro resultado que presenta el estudio muy interesante es que el consumo final de energía en Bolivia, si el 11% es la electricidad, el 58% es el transporte. Así que el transporte es esencialmente el responsable de una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono. El 19% de la industria y el 15% de residencial. Así que, ¿qué acciones hay que hacer? Ese escenario planteado en el estudio que han hecho al 2040 ya va a mantener los combustibles fósiles en un 93%, un 96%, pero se ha duplicado la demanda, porque cada año crece una demanda de energía, así que se ha duplicado. El consumo de energía eléctrica se mantiene. Por tanto, el modelo óptimo de ese estudio
que es lo óptimo, lo que creemos que es posible a partir de la situación que tiene Bolivia, como han planteado los panelistas, de radiación solar, potencial eólico, potencial en biomasa, es electrificar todos los sectores. Ese 11% de electrificación de nuestra industria, de nuestros sectores, llevarlo a un 66%, como plantea el estudio, y para eso no puede ser a la misma matriz energética que hoy tenemos, porque las 3/4 partes de esa matriz energética es de termoeléctrica, el 75%, precisamente es a base de gas y ciclos abiertos. El 22,5% solamente es hidroenergía, la hidroeléctrica, y solo un 3% energía renovable, tomando en cuenta la biomasa y la geotérmica, la poca que tenemos, ¿no? Así que si hoy tenemos efectivamente una potencia instalada que duplica la demanda, 3.150 megavatios, y la demanda fue de 1.500 en el 2019, por ejemplo, pero estamos perdiendo, como se ha dicho, un costo-oportunidad al tener las 3/4 plantas generadoras a base termoeléctrica y a base de gas. Y vean que el precio del gas, si nosotros utilizáramos, está fijo ese precio desde el 2008 a $1.30 por miles de... y ese gas, si lo exportamos, su precio sería 4 veces más, ¿no? Argentina y Brasil, como es el precio real. Así que estamos perdiendo un costo de oportunidad porque nuestro sistema de generación eléctrica es a base de termoeléctrica. Si sustituimos esta generación por energías renovables, ese 96% de combustibles fósiles que utilizamos podría bajar a un 34%. Y sería a partir del uso de la renovable solar y eólica. La potencia instalada podría aumentar 14 veces, donde la solar conectada a red 2 gigavatios, y vean cómo el país efectivamente en este año 2021, en marzo, emitió ese decreto para poder retribuir de alguna forma esa conexión o esas plantas solares en kilómetro cero, que se le llama, de generación distribuida conectada a red. Ya existen las modalidades, existen los medidores bidireccionales, así que eso se va a estar desarrollando. Estamos dando un paso importante en este 2021. Pero además, la idea es también poder construir plantas solares grandes. Esas plantas solares que se llaman huertos solares, y es la proyección para incrementar la generación o el respaldo de potencia eléctrica. Pero también, como estas energías renovables dependen de la irradiación solar, dependen de la temperatura, depende de una nube que pasa, depende de una ráfaga de viento. La eólica también depende de las velocidades de los vientos, pueden ser inestables. Esa generación renovable es intermitente. Así que, ¿cómo respaldamos eso? Bueno, hoy lo respaldamos. ¿Y por qué? Al ser intermitentes, no son flexibles ante los altibajos de la demanda, como bien la ingeniera Natalia planteó, y de la generación, ¿no? Primero hay que mantener la generación con gas, como estamos hasta el 2030, pero después hay que pasar a un tema de hidroeléctrica. De acuerdo con un estudio que hizo en el 84 la Organización Latinoamericana de Energía, IENDE, nuestro potencial de recursos hidroenergéticos es de 39 gigavatios. Y se está planteando en este modelo al 2040 óptimo tener un 8 gigavatios de hidroeléctrica. Para desarrollar estos proyectos debe ser con el menor impacto ambiental. Vean que las hidroeléctricas tienen ventajas, es una fuente de energía limpia, permite el almacenamiento de energía porque son embalses, si la construimos de embalses, es flexible, que es lo que necesitamos para respaldar toda esta generación distribuida que tenemos en eólica y solar, permite mantener una estabilidad del sistema de potencia, como bien dijo la ingeniera Natalia. Ante cambios súbitos, nosotros necesitamos algo que sea flexible y pueda respaldar la intermitencia de las energías renovables. Además, las hidroeléctricas permiten un uso del agua para riego, pero principalmente también tiene desventajas. Construir hidroeléctrica necesita mucho tiempo, tiene altos costos de capital por kilowatt, afecta al ecosistema, la morfología de ríos, afecta el transporte de sedimentos, la fauna, la flora. Los embalses inundan extensiones de terrenos cultivables. Por ejemplo, el proyecto Rosita. Uno de los conflictos que tiene es que se inundan 3 zonas protegidas. Esto provocaría descomposición de toda esa masa vegetal
generando gas metano, que también es una cuestión que atenta con el concepto de energía limpia de la hidroeléctrica, el desplazamiento de comunidades. Estos conflictos se han visto en grandes proyectos en estudio también, en Bala del Chapete, como bien dijo el doctor Jordi, y Bolivia necesita de estas hidroeléctricas. En la última cartera de proyectos que hay 14 gigavatios de hidroeléctricas, 12 están encaminados sus estudios y 2 están en ejecución, que es Miguilla y Birizo. Así que es imprescindible el uso de hidroeléctricas como energía limpia para que nuestra matriz energética sea a partir de energías blandas, pero hay que ver este análisis técnico de una forma sólida y multidimensional, involucrando todos los sectores y utilizando los protocolos de evaluación de hidroeléctricas que existen a nivel mundial. Ahora, hay otro aspecto. Recuerden que el 11% del uso de energía es eléctrica y el 58% es el transporte. ¿Qué hacemos con eso, no? Si el transporte usa combustibles fósiles, es muy importante impulsar la electromovilidad. Es necesario desde el Estado y todos los actores impulsar definitivamente normativas e incentivos de promoción para el transporte eléctrico. Autos, microbuses, trenes, bicicletas. Quantum, como bien se ha dicho, es una empresa boliviana que ya está ofertando principalmente vehículos pequeños, unipersonales, para 2 personas, que para dentro de la ciudad, con una autonomía de 70 kilómetros, 50, tienen un uso tremendo, pero también tenemos que ver qué hacemos con el tren eléctrico, efectivamente, con los microbuses. En los últimos años ha bajado el precio y ha subido la autonomía de los vehículos eléctricos, así que es un atractivo que, si bien no va a ser en los próximos 5 ni 10 años, del 30 al 40 se va a desarrollar definitivamente en nuestra región. Hoy todavía los precios son hasta 5 veces. Un auto eléctrico es hasta 5 veces más caro que un auto de motor de combustión interna, ¿no? Porque hay una escasa oferta en el mercado y está sujeto ¿a qué? A los precios de las baterías. De lo que dijo también el doctor Vizcarra, que nosotros como país tenemos los yacimientos de litio, ya saben, pero tenemos que industrializar la industria de la batería de litio. Hace falta políticas fiscales, subvenciones para el vehículo eléctrico 100% eléctrico, exención de aranceles, impuestos, incentivos. Otros incentivos indirectos que hoy utilizan países como Ecuador, Colombia, como carriles de preferencia, beneficios de estacionamiento, no pagar peajes. Y otra cosa que nos involucra a nosotros como profesionales técnicos, ese es desarrollar la infraestructura de recarga y modelos de negocio para incentivar las tarifas de recarga. Para eso se necesita, tanto en el desarrollo de la energía renovable, solar, eólica, como en el desarrollo del vehículo eléctrico, una alianza entre el sector público y privado. Y otro aspecto que debe acompañar, por último, para terminar, todo este flujo de energía eléctrica, es la modernización del sector y el avance hacia redes inteligentes. Realmente la industria eléctrica está cambiando por diferentes inductores, como es la transformación del sector eléctrico en nuevos usos, y que nosotros tenemos que en Bolivia introducir y llegar a un 60% del sector eléctrico, principalmente ese 15% y 19% de la industria industrializada, es decir, electrificarlo, ¿no? La movilidad eléctrica, los avances en eficiencia energética, la penetración de tecnologías de almacenamiento de energía también. La posibilidad de desarrollar instalaciones de autoconsumo, como se van a desarrollar ya a partir de que se ha aprobado este decreto supremo de incentivar por medición neta o por net billing, que se llama, la retribución del pago del autoconsumo de electricidad, que también está conectada a red y se inyecta energía. Y va a haber prosumidores, ya el concepto de consumidores. Ese intercambio de energía bidireccional. La creciente tendencia del sector a la digitalización y la automatización de todos los procesos de producción en la industria también, y la distribución. Las nuevas redes de energía eléctrica deberán ser flexibles, como se ha dicho, y contar con capacidades de adaptación en tiempo real a flujos de energía bidireccionales y situaciones operativas muy diversas, que darán lugar a una mayor variabilidad en un corto plazo, a picos locales de demanda. ¿Qué pasa cuando se va a todos estos proyectos eólicos? Que los 104 megas que están, por ejemplo, de los parques eólicos de Santa Cruz, de Guarnes, de San Julián y del Dorado, pronto se van a conectar. Puede provocar picos de generación o picos de demanda. Va a haber variaciones locales de frecuencia, por tanto,
Toda esa eficiencia energética, Internet de las cosas, digitalización y automatización de la industria forman parte y crear esa plataforma. Ya las redes eléctricas no solo van a hacer transmisión o distribución de energía, sino va a ser una plataforma de información a través de Internet de las cosas, a través de las telecomunicaciones para los prosumidores, que es ese concepto. Bien, doctor, es esto lo que yo tenía para resumir. Gracias, ingeniero Onel Linares. De esta manera, entonces, hemos concluido con lo que teníamos programado para este seminario web, este panel. Agradecemos la participación de todos nuestros panelistas, nuestro moderador, nuestro jefe de carrera, obviamente participantes, y les invitamos a que sigan atentos a las actividades y a este compromiso que se asume desde esta reflexión académica y profesional, porque esto es tan solo el inicio. Sigan atentos a nuestras redes, a la continuidad que va a tener también este conversatorio y a las actividades que la universidad tiene, porque como saben y se ha mencionado tangencialmente, somos parte del Pacto Global de las Naciones Unidas y como institución estamos comprometidos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.